Qué importante es la educación, pero qué importante sobre todo es la educación emocional. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con un programa referente en España que ha llegado a Avilés para los docentes en sus zapatos. Un espacio de empatía activa que imparte una antropóloga social y cultural, dramaturga, experta en educación emocional y un montón de cosas más. Pax de Toni, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Josu. Lo primero de todo, preguntarte, ¿por qué Avilés? ¿Por qué llega hasta Avilés? Bueno, el programa llega hasta Avilés porque es el centro de recursos de Avilés que lo conoce y lo solicita, le interesa llevarlo a sus propios docentes. Así que el mérito es plenamente de ese centro de recursos concienciado y con ganas de llevar no solamente la educación emocional, sino usar esa educación emocional para la convivencia, para mejorar la convivencia en los centros educativos. Claro, porque aquí estamos hablando de que este curso está dirigido para docentes y luego son, digamos, los docentes los que vuelcan sus conocimientos en el alumnado, ¿verdad? Exactamente. El docente se forma y, por un lado, digamos que llega de dos maneras al alumnado. Primeramente, con su propia forma de estar en el aula. El docente es mucho más que un docente, es un referente, es un modelo, es un ejemplo. Y cuando hablamos de educación emocional, cuando hablamos de aprender a convivir con uno mismo y con el otro, los niños aprenden viendo esos modelos de referencia, ¿no? De hecho, también en el programa por eso trabajamos con docentes y familias. Y luego el docente tiene recursos, digamos, herramientas de recursos didácticos que lleva al alumnado en función de la edad que tiene. Entonces son dos vías en las que el profe o el maestro o profesor, porque lo hacemos tanto en primaria como en secundaria, llega a su alumnado. Claro, fíjate, la semana pasada hablábamos con chavales de institutos de Avilés que salían a grabar cortometrajes por la ciudad y muchos de ellos nos decían que la temática que habían elegido era el bullying y el acoso escolar, que es algo que ahora mismo está de plena actualidad. Claro, vosotros con la metodología en sus zapatos lo que tratáis de alguna manera es formar a los profesores para que luego se eviten este tipo de conductas y de casos. Sí, bien lo dices. Nosotros trabajamos alfabetización emocional, lo hacemos de una forma un poco diferente, que usamos el teatro de conciencia, por eso también en sí mismo la metodología hace que se genere convivencia entre adultos y el propio alumnado, y nuestro objetivo es prevenir violencia en centro escolar. Y cuando hablamos de la violencia en centro escolar podemos hablar del bullying, que es una realidad que hay que evitar, pero también hay que evitar esa otra violencia que se da entre los propios adultos. De esta no se suele hablar y también está en los centros escolares. Claro. Pues cuando hablamos de prevenir violencia debemos de hablar de construir cultura de paz en un centro escolar para toda la comunidad educativa, adultos y niños, sin olvidar que los niños están siempre a veces poniendo de reflejo aquello que están absorbiendo de una forma directa o indirectamente en su entorno de adultos, ¿no? Entonces, creo que sobre el bullying nos tenemos que preocupar, pero nos hemos de preocupar también sobre el uso de la violencia generalizada para relacionarnos. Y eso es un poco lo que el programa también pretende, en niños, en jóvenes y en adultos. Porque también es verdad, y hay que decirlo, los profesores en ocasiones sufren violencia. Sí, los profesores sufren violencia no solamente del alumnado, sino entre los propios profesores. ¿Cuántas situaciones de bullying se dan en un claustro escolar? Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cuántas situaciones de bullying, y este bullying lo estoy diciendo entre comillas y en cursiva, se dan entre padres y docentes, entre familias y familias mismas, entre docentes y personal no docente? Es decir, hay toda una serie de relaciones en un centro escolar, es un sistema de relaciones que no es solamente violento en el patio o en el aula entre los niños, sino también entre los adultos. Y de eso no se habla, pero existe. Pax, en el caso de Avilés estamos hablando de 25 docentes de infantil, primaria y secundaria, ¿verdad? En total no, son en total sí, más o menos, son 25, 30 creo que casi. Hay dos cursos que se están llevando simultáneamente, uno de infantil y primaria y otro de secundaria, porque como decíamos, los recursos para llevar al aula cambian en función de la edad del alumnado. ¿Qué tal está funcionando esta metodología en sus zapatos? Muy bien, sobre todo porque son facilitadoras. Nosotros somos un programa grande, como decías, estamos en cientos de centros en España y tenemos las facilitadoras que son formadas, que son docentes también a su vez, que son las que llevan el programa a los centros escolares o en este caso al centro de recursos, y ambas comentaban que el profesorado de Avilés es especialmente comprometido
con la educación, con la paz, con esta convivencia de la que hablábamos y con esa responsabilidad del docente en ser portador de una manera de convivir, ¿no? Entonces están muy, muy, muy contentas. Lo que hemos recibido de los profesores de Avilés es que son excepcionalmente abiertos también y muy, muy, muy comprometidos. Y a mí me surge una duda. ¿Esta metodología es igual, por ejemplo, para un profesorado de Avilés o para un profesorado de Sevilla? Quiero decir, porque al final es verdad que la cultura o digamos las tradiciones o la forma de comportarnos no es uniforme. No, fíjate, como te decía, es una metodología pues en sí misma divertida, ¿no? Porque se trabaja con teatro de conciencia, se trabaja con máscaras, se trabaja representando y aprendiendo a través de la propia experiencia, ¿no? No usamos PowerPoint. Entonces, muchas veces, ¿no? Se dice, no, bueno, es que si vamos al sur, los profesores del sur van a ser muy abiertos, y si vamos al norte, los profesores del norte van a ser menos abiertos a la hora de participar. No, te lo digo de verdad, ¿eh? Por eso decía que las facilitadoras lo que nos han hecho llegar es esa idea de que en el norte las personas, porque ahora justamente también estamos en el sur, o sea, estamos en Córdoba, hay otras facilitadoras que están en Córdoba, en unos centros de Córdoba. Entonces teníamos una reunión y las de Córdoba decían, bueno, es que son tan participativos, y entonces las que iban a ir a Avilés, que todavía no habían, decían, bueno, ¿y será que en Asturias van a ser igual de participativos? Entonces había como ese a veces prejuicio, ¿no? Y fíjate que lo primero que ambas dijeron es increíble el nivel de participación, lo abiertos que son, cómo participan, fuera esos estereotipos, ¿no? Que sin querer a veces arrastramos en el mismo país, ¿no? En el sur vamos a encontrar personas más participativas y en el norte a lo mejor más reservadas. Pues bueno, en este caso no ha sido así. Creo que podría ser a la inversa. Podríamos encontrar personas cerradas en el sur y sin esperarlo a lo mejor a priori, ¿no? Pero sí, la metodología es exactamente la misma, porque los docentes, primeramente de todo, tienen el mismo compromiso, los que apuestan por la educación emocional, los que apuestan además por una metodología como es en este caso que se basa en el teatro de conciencia, y los que creen en que la convivencia va más allá de protocolos, ¿no? Que la convivencia va más allá, va de algo más, y la educación también va de algo más. Cuando hablamos de educación deberíamos de hablar de paz en sí mismo. Entonces, este nivel de compromiso, afortunadamente y con muchísima esperanza, lo encontramos en miles de docentes en España, y eso nos debiera de llenar de alegría, ¿no? Porque sí es un momento difícil el que estamos viviendo, porque sería mentir decir que no es así, pero a la vez lleno de compromiso, de esperanza y de voluntad por parte de la mayor parte de los docentes. Es decir, que yo creo que la docencia no tiene el lugar que merece en estos momentos en nuestra sociedad. Y como creadora que eres de este programa, ¿crees que todavía falta mucha pedagogía? ¿Os seguís sorprendiendo con lo que os encontráis en las aulas? Sí, el tema, Josu, es que el problema no está solo en las aulas, el problema está en el Congreso, el problema está en el mercado, el problema está en las empresas. O sea, hay un tema que está creciendo, que es una forma de relacionarse. En las aulas se refleja, ¿no? Entonces sí creo que es un llamado el que hacemos también con este programa, no solamente a los centros escolares, sino a todos los actores sociales, donde el respeto y, vamos a decirle, la buena educación, ¿no? El tolerar y el respetar la diferencia, pues no está tan de moda. Entonces creo que es un trabajo que nos sorprendemos en las aulas, pero como insisto y vuelvo a insistir, nos sorprendemos también de la voluntad y del compromiso y de la esperanza y de la motivación que hay en los docentes. De verdad, esto y me alegra muchísimo que un programa de radio como el tuyo dé este espacio, no solamente para hablar de En sus zapatos, sino para reconocer al docente, del lugar importante que tiene el docente en nuestra sociedad y de lo bien que lo están haciendo con la cantidad de dificultades que tienen, e insisto que no son solamente en el aula, sino que es un tema generalizado que nos debiera de alarmar. Al final, sin duda, es una figura clave dentro de nuestra sociedad. Pues hoy queríamos traer este programa al Hoy por Hoy, En sus zapatos, que busca trabajar la educación emocional, la inteligencia emocional, la forma de relacionarnos, que ha llegado a Avilés como a distintos puntos de España, que también está en Marruecos, en Guatemala, por medio mundo, y que aquí los docentes van a poder aprender y luego van a poder inculcárselo a los alumnos. Pax de Toni, creadora del programa En sus zapatos, muchísimas gracias por haberte asomado a la radio y de verdad enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a ti por estos espacios tan llenos de paz con la información. Así que mil gracias a ti, Josu.